Hola estimados alumnos, el día de hoy vamos a abordar los fundamentos de la antropología que nos van a permitir entender muy bien y a profundidad cómo es el proceso de la antropología y cómo ésta hace para estudiar los problemas antropológicos de la sociedad en sí. Comenzamos. El objetivo de esta clase es relacionar el objeto de la antropología con su campo de estudio, estudiar un poco de la historia y los conceptos fundamentales que conforman la disciplina antropológica, pero más que todo priorizando el conocimiento científico para la participación en los procesos de la naturaleza y la cultura humana, de modo que se completen todas las competencias de esta clase que nos permitan conocer exactamente la participación humana en el proceso de socialización y culturalización. Ok, entonces continuamos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es la antropología en sí, su campo de estudio, sus ramas especializadas, el ser humano con sus características sociales y un recorrido muy breve de la antropología. Más que todo una pequeña línea temporal que nos va a permitir, ¿verdad?, cómo se ha ido desarrollando la antropología para estudiar lo que es el ente humano. Continuamos. Ok, para nosotros, ¿qué va a ser la antropología? Esta es una pregunta abierta que ustedes pueden contestarla de manera individual para ustedes mismos. Hacen el experimento, ¿verdad? Y reflexionan en sí mismos ustedes qué es la antropología. ¿Estamos bien? Pero exactamente qué es lo que hace la antropología. La antropología, chicos, eh, hace un análisis cultural y social que nos permita identificar cuáles son las conductas normales, las conductas de riesgo y las conductas sociales y antisociales que nos permitan integrar o desintegrar al ser humano en sus aspectos individuales y social para integrarlo o apartarlo del entorno donde está. La antropología también acompaña procesos en las comunidades urbanas, rurales e indígenas que nos permiten entender por qué es que hay diferencias de comportamientos en las áreas urbanas, por qué hay diferencias en el habla, en las actitudes y en los conceptos morales en las áreas rurales y por qué definitivamente la religión, el habla, el comportamiento, el sentido de moralidad e inmoralidad en las áreas indígenas. También la antropología incide de manera directa e indirecta en las políticas públicas porque por medio del entendimiento del conocimiento humano y del comportamiento humano nos permite hacer movilización de masas, la manipulación de masas. Entonces podemos incidir en políticas públicas. Promueve también la inserción con igualdad y equidad de género, retomar la identidad como proceso en todos los ámbitos de la vida, de modo que puede haber una mediación cultural en cuanto a actitudes. ¿Ya? Ok, continuamos. Pero la pregunta antropológica incide en lo siguiente: identidad y alteridad. La pregunta por el otro, la necesidad de conocernos a nosotros con los otros y sin los otros, de los otros y de nosotros. ¿Qué quiere decir esta reflexión? Primero abordamos al ser humano como un ente individual, o sea, el yo. El ser humano desde el punto de vista biológico, ¿verdad? El Homo sapiens pensante, que prácticamente él se encuentra en el pináculo de la evolución dentro de todas las criaturas de la Tierra. El yo, el ser humano individualmente. Varios seres humanos entonces van a formar una comunidad. Entonces ya no hablamos de un yo, sino que hablamos de nosotros. Pero en un ecosistema tan complejo, es probable que no solo haya una comunidad, sino que hayan varias comunidades de distintos seres humanos con distintos comportamientos conviviendo en un solo lugar. Entonces ya no se hablaría de nosotros, sino que se hablaría de los otros. Ahora se imaginan todas estas comunidades distintas viviendo en todo el planeta Tierra. Entonces a eso es lo que llamamos la cosmovisión. ¿Estamos claros?
Comenzamos con una vista individual del ser humano, que lo traducimos después al punto de vista colectivo como nosotros. Luego lo traspolamos a un punto de vista donde hay varias comunidades de humanos, ahora se interpreta como los otros, y todas estas comunidades dispersas en todo el globo como una cosmovisión. Sigamos. Ahora, para comprender el ser humano, hay que hacer reflexión de un pequeño punto muy especial, es que la antropología está en la calle. Ustedes quieren entender cuál es el comportamiento del ser humano, obsérvenlo simplemente en todo lo que hace. Siéntense un día en la mañana a observar qué es lo que hace la gente muy temprano. Hay unos que van a trabajar, hay otros que van a hacer sus primeras compras del desayuno, hay otros que simplemente salen a caminar por una vida fitness. Entonces, total, el ser humano se comporta de distintas maneras. Entonces, con solo la observación ustedes pueden ver que estos seres humanos se comportan de distintas maneras, de distintas circunstancias y de distintas preferencias. Entonces, ustedes mismos inconscientemente pueden hacer antropología con solo observar detenidamente su entorno. Por eso se dice que la antropología está en la calle. Mientras ustedes están analizando así concentradamente su entorno, nos podemos dar cuenta que el ser humano, en todas sus dimensiones y escenarios donde se desenvuelve, es un espécimen bastante interesante para estudio, no solo desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista de comportamiento colectivo. Entonces, prácticamente el ser humano siempre nos va a entretener. Continuamos. Bien, en vista a la complejidad en percepciones, conocimiento, conducta, comportamiento, la habilidad mental, raza, credo, creencia. Entonces, para poder abarcar al ser humano desde su punto de vista no zoológico, se ha dividido en varias ramas, con el objetivo de entender cuál es el origen del hombre y qué es el hombre, qué es el ser humano. Por eso, la antropología es una ciencia holística que estudia la totalidad de la condición humana, tanto pasado, presente y futuro, así como todo lo que tenga que ver con su biología, con su sociedad, su lenguaje y cultura. Entonces, estudia el ser humano completamente, estructural, funcional, mental y espiritual. Por eso es una ciencia holística. Entonces, la antropología, para facilitar el estudio de este campo holístico, se divide en las siguientes subdisciplinas: antropología cultural, arqueológica, lingüística, biológica o física. Comencemos con la antropología cultural. La antropología cultural nos permite la comprensión de la cultura como un punto fundamental que se considera en el proceso de humanización del ser humano. Como todos conocemos, el ser humano nace primitivo, sin tener conocimiento de nada. Nace como cualquier animalito. Cuando el ser humano nace es un animal más. Pero ¿qué es lo que lo hace ser humano? Los comportamientos y conductas que va aprendiendo de las personas que lo rodean por medio de la imitación. Entonces, es por eso que la humanización es un proceso que lleva toda una vida. De modo que la antropología cultural estudia las sociedades describiendo similitudes y diferencias culturales, como por ejemplo la importancia alimentaria espiritual del maíz en las poblaciones indígenas. ¿Ya? ¿Cuál es el significado que tiene el maíz en todas las sociedades precolombinas? Otras similitudes de algunas culturas, por ejemplo, la importancia de la virginidad. En muchas culturas, la virginidad viene siendo como el tesoro máximo preciado, el pináculo, lo más sagrado que puede tener el ser humano. En otras culturas podría no significar nada. ¿Ya? Otro ejemplo de similitudes de algunas culturas es la cárcel. ¿Ya?
Ok, sigamos. Algunas diferencias culturales, por ejemplo, los musulmanes en cuanto a al enfoque de género. ¿Me explico? No hace falta hablar mucho de los musulmanes, ya del conocimiento de ustedes. La antropología cultural también nos ayuda a considerar la diversidad en el tiempo y el espacio, de modo que podemos distinguir entre lo universal, lo general y lo particular. De modo que ciertas características biológicas, psicológicas, sociales y culturales son universales, pero a la vez son compartidas por todos los seres humanos. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de este concepto universal que es compartido por todas las culturas, es el hecho de creer en un ente divino, es decir, el hecho de creer en un Dios. A pesar de que los seres humanos, hay unos que creen en Buda, otros que creen en el confucianismo, otros que creen en los dioses hindú, otros que creen en el cristianismo, otros que creen... Total, aunque sean diferentes dioses de distintas culturas, todos tienen un principio universal en común. El hecho de que creen en un ente divino. ¿Ya? Sigamos. Otras son meramente generales, o sea, que son compartidas por muchos, ¿verdad? Pero no en su totalidad. Quiere decir que para que algo sea general, debe ser compartido por una buena cantidad de las culturas, pero no en todas. Por ejemplo, la celebración de la Semana Santa. ¿Ya? Es extendida a nivel mundial, pero hay culturas que no la celebran. Sin embargo, hay una buena cantidad, una buena mayoría. Pero luego están las características culturales particulares que se caracterizan en ser las no compartidas en lo absoluto con como por ejemplo las relaciones homosexuales. ¿Ya? Entonces así nos damos cuenta que hay similitudes universales, similitudes particulares y similitudes generales. En la antropología cultural hay que distinguir dos aspectos, lo que es la etnografía y lo que es la etnología. Nos vamos a referir a la etnografía como algo basado en el trabajo de campo que proporciona la descripción de un lugar, grupo, sociedad, ¿verdad? Que se describen, analizan e interpretan. O sea que cuando nosotros nos referimos, describimos a una cultura, a un grupo de personas, pero en base al lugar geográfico donde están, a eso se le llama etnografía. Por ejemplo, cuando hablamos que los miquitos están distribuidos en el Atlántico de Nicaragua, en el alrededor del río Coco, en el sur de Honduras, entonces todo eso que nosotros decimos dónde se ubican geográficamente los grupos indígenas, entonces ahí estamos hablando de la etnografía de esos grupos indígenas. Pero si nosotros ya comenzamos a abordar de la comparación entre misquitos, sumo, mayagna, creoles, afroamericanos que viven en el mismo lugar etnográficamente, ahí estamos hablando de etnología. ¿Ya? O sea que cuando hacemos referencia al lugar donde viven estas culturas, nos referimos a etnografía. Pero cuando ya nos referimos a las cualidades en particular que tienen estas culturas, nos referimos a la etnología. ¿Ok? Etnografía se refiere al lugar, pero etnología se refiere a las características. Así de fácil. Bien, ¿qué nos va a decir la antropología arqueológica? Como lo hemos dicho en sesiones anteriores, la antropología arqueológica por medio del estudio de objetos antiguos nos da una idea de más o menos cómo vivía la gente muchísimos siglos antes de que existiéramos nosotros. De modo que tal vez físicamente nadie pueda atestiguar cómo era el estilo de vida, pero de manera indirecta nos da una idea por este, los artefactos que describían el estilo de vida pasado. Ok, sigamos. El estudio de la cerámica es un buen ejemplo de estudio arqueológico porque
Las cerámicas encontradas en excavaciones pueden darnos una idea de la complejidad de una sociedad, desde cómo está adornada la cerámica hasta los materiales con que la hacían, ¿ya? Porque nos podría decir bastante del desarrollo de materiales, del desarrollo de religioso y no zoológico, y nos abre un análisis de posibilidades del sistema de comercio como las posibles conexiones con otras culturas, con solo agarrar un pedazo de cerámica. ¿Se fijan cuántas cosas nos puede decir un objeto? Ok. La paleoecología es una subdisciplina también de la antropología, pero arqueológica, que hace referencia al estudio de fósiles y restos fósiles del pasado para conocer el medio ambiente en el que se desarrollaba el ser humano antiguo, ya para conocer las condiciones medioambientales en las que vivía y en las que se desarrolló este ser humano. ¿Estamos claros? Al paso de las diferentes áreas geológicas. Entonces la paleoecología nos dice bastante, ¿ya? Para saber qué condiciones inhóspitas pasaba el ser humano, en qué hábitat era rodeado. ¿Estamos bien? La antropología lingüística nos hace referencia a lenguas y manera de comunicación, tanto visual, escrito, hablado e incluso relato de generaciones. Realmente no sabemos cuándo el ser humano comenzó a hablar entre sí y a comprenderse, que es lo más importante. Pero se tiene idea de que a medida de que fue desarrollándose el cerebro anterior, ¿verdad? En el ser humano, a medida que fueron evolucionando las especies de seres humanos, el área frontal, que es la que controla el lenguaje articulado, que es el área del lenguaje de Wernicke y de Broca, poco a poco se le fueron aumentando la importancia de estas áreas cerebrales, hasta que el ser humano finalmente comenzó a articular el lenguaje, comprender e incluso comenzar a escribir, ¿ya? No se sabe hace cuántos millones de años, pero se cree que a partir de los homínidos el ser humano mostraba esbozos del lenguaje. Primero lenguaje corporal y después lenguaje verbal, ¿ya? Entonces, a medida que aumentó la manera de comunicación, apareció la escritura. El primer indicio de escritura en la historia la han tenido los fenicios, que fueron los primeros en crear un alfabeto, ¿ya? ¿Estamos claros? Sin embargo, a pesar de que hay indicios de escritura y el lenguaje verbal y articulado, hay algo muy importante, que cada raza de ser humano tuvo su sistema propio de lenguaje. Es por eso que hay tantos idiomas en el mundo, porque porque la lingüística es algo propio de la etnografía de un lugar. ¿Estamos bien? Ok. Sin embargo, dentro de la antropología lingüística, podemos observar dos tipos de lingüística: la lingüística descriptiva y la lingüística histórica. La lingüística descriptiva estudia los sonidos, la gramática y el significado de algunas lenguas en concreto, pero la lingüística histórica considera la variación en el tiempo, por ejemplo, los cambios en el sonido, cambios en la gramática, cambios en la variación de acento, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, es hablar de historia lingüística el desuso de palabras arcaicas. Por ejemplo, antes se decía agora, ahora se dice ahora. Antes se decía taburete, ahora se dice taurete. ¿Ya? Antes se decía nocten, ahora se dice noche. Y así sucesivamente, todos esos cambios de vocablo los describe la lingüística histórica. La paleontología lingüística, ¿qué es lo que va a estudiar? Estudia la evolución de las lenguas y la relación que existe entre la evolución del lenguaje y la evolución del hombre. También la paleontología lingüística hace referencia a lenguas que ya no se hablan, por ejemplo, el latín, el sánscrito, el etrusco, todas esas lenguas que no se hablan ahora. El antiguo moldavo también, un ejemplo pues de mencionarlo. ¿Estamos claros? Sigamos. La antropología biológica o física, como en la sesión anterior, era la que nos describía al ser humano
pero desde el punto de vista físico, genético, biológico, que nos permite diferenciar cómo el hombre ha ido evolucionando desde Australopithecus, Pithecanthropus, Homo sapiens, Sapiens sapiens, hasta el hombre humano actual, basándose en las características biológicas en sí. Sigamos. La evolución de los homínidos, tal como lo revelan los fósiles, nos ha permitido estudiar ampliamente la genética humana y nos permite dilucidar cuáles de esos cambios genéticos son los responsables de las características actuales en comparación con las características burdas y poco desarrolladas del humano anterior. ¿Ya? Estos intereses que hemos mencionado son los que hacen que la antropología biológica se conecte con otros campos de ciencias, por ejemplo, la biología, la zoología, la geología, la fisiología, la salud pública, entre otras, y en especial esta asignatura que se llama antropología en salud. Ahora, vamos a hablar de un punto muy importante de la antropología biológica, como es la osteología. Verán, la osteología es el estudio de los huesos humanos, por ejemplo, los cráneos, los dientes, los huesos, la pelvis, para identificar las características que tenía este esqueleto de sus antepasados homínidos y trazar más o menos cambios en la anatomía. Es por eso que nosotros hemos podido dilucidar tantos eslabones en la evolución del ser humano. Aparte pues del eslabón perdido, pero con el estudio de estos huesos es que nos damos cuenta de cuáles eran probablemente las características del ser humano primitivo en comparación con las características del humano actual, comparando sus huesos. Y eso es comparación de huesos, ese estudio de huesos, ¿cómo se va a llamar? Osteología. ¿Estamos bien? Sigamos. Antropometría, ¿qué quiere decir? Las medidas del hombre. Esta antropometría lo que va a medir son las dimensiones y medidas humanas, con el objetivo de hacer una tabla de diferentes grupos de humanos, con diferentes alturas, diferentes pesos, diferentes tallas, de modo que nos permitan crear diferencias entre grupos humanos, y estos grupos humanos que se diferencian en tamaño, color de pelo, color de piel, constitución física y complexión, es lo que vamos a llamar raza. ¿Ya? Esto se relaciona a estudios de arquitectura y análisis de los estilos de vida, por ejemplo, en los casos obesos. Antropología forense. ¿A qué se va a referir la antropología forense? Se va a referir a aquella ciencia que por medio del estudio de los cadáveres vamos a averiguar si la causa de muerte fue una causa de muerte criminal o natural. Si la causa de muerte es criminal, nos permite dilucidar también cuánto tiempo de muerto tiene ese ser humano, y si la muerte es natural, en circunstancias naturales, nos permite dilucidar exactamente la causa de muerte. ¿Estamos claros? A la antropología forense, independientemente si es por mano criminal o por causa natural, nos reconstruye más o menos una biografía biológica de ese sujeto, de modo que podemos saber la edad biológica aparente a la hora del deceso, obviamente su sexo, las enfermedades que padeció y más o menos su estilo de vida, basando en las características de sus órganos y tejidos en el momento de realizar la autopsia. ¿Estamos bien? O sea que por medio de la autopsia nosotros nos podemos dar cuenta si la persona fumaba, si bebía alcohol, si abusaba de sustancias tóxicas, si consumía bastante grasas y carbohidratos, ¿me explican? Entonces todo eso se puede saber en una autopsia. Y eso es referente a la antropología forense.
Bueno, cambiando un poquito del ámbito, hemos terminado con esta parte de la rama de la antropología. Ahora concentrémonos en el ser humano y sus características sociales. Bien, la condición social del ser humano es regida por sus características como ser humano. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el ser humano tiene características humanas, ¿verdad?, propias del ser humano, y características animales que son inherentes de sí mismo, porque hay que recordar que el ser humano es un ser vivo que pertenece al reino animal, porque el ser humano es un primate, es un vertebrado, por lo tanto es del reino animal. Entonces es común encontrar que el ser humano va a tener características humanas y características animales. Dentro de las características humanas, nosotros podemos mencionar la socialización, el desarrollo de personalidad, el rol y estatus social y la personalidad social. ¿Cuáles van a ser sus características animales? Bueno, que el ser humano responde por instinto, no desarrolla su individualidad, no desarrolla su personalidad, sino hasta cierto aspecto de la vida, y tampoco desarrolla personalidad social. ¿Estamos bien? Entonces, es de esperarse que en las etapas más tempranas de vida del ser humano, él tenga más características animales que humanas. Pero a medida de la imitación de las actitudes del grupo que lo rodea, que en este caso es su núcleo familiar, va aprendiendo que hay cosas incorrectas y cosas correctas, cosas castigadas y cosas recompensadas. Por lo tanto, eso va a crear en el ser humano un desarrollo de personalidad, ya que se va a regir en todas aquellas experiencias de recompensa y castigo que van a ir moldeando la manera en que se comporta en la sociedad, cuál es el rol que juega y la personalidad social que va a cómo actuar en él, ¿ya? Y todo eso es un proceso que se llama socialización. Todo ese proceso, de verdad, de experiencia van haciendo que el ser humano poco a poco se vaya insertando en su ambiente social y ese proceso se llama socialización. Bien, hablemos un poquito de la conducta social. La conducta social es el desarrollo de la conducta individual, de modo que poco a poco el ser humano, a medida que va avanzando la edad, va ganando capacidad de organización y lenguaje articulado, que primero comienza como balbuceo, después como medias palabras, después comienza a hablar palabras compuestas, ¿verdad? Palabras completas y entendibles, hasta que después logra formular oraciones simples y después oraciones complejas. Y esto, a medida de que va mejorando su capacidad de lenguaje, aumenta su inteligencia. Y al aumentar su inteligencia, comienza a crear una conducta normativa que le va a permitir tener relaciones sociales, relaciones personales e interrelaciones sociales. Entonces, todo eso es parte del desarrollo de una conducta social. ¿Ok? Sigamos. Sociabilidad. ¿Qué va a ser sociabilidad? Sociabilidad es la capacidad que tiene el ser humano para convivir con otros seres humanos. De modo que ya no se va a enfrascar en sí mismo, ya no se va a considerar al ser humano sí mismo como una sola isla, sino que como el ser humano ve que hay otras personas biológicamente iguales a él, entonces le atrae compartir y vivir en simbiosis con esas personas. Entonces ya traspasa lo que es la individualidad para crear sistemas para convivir con otros seres humanos. Esto es importante decirlo, que eso no es innato, sino que es una característica que se va ganando a lo largo de la vida del ser humano. Porque eso se aprende por aprendizaje social de las personas que lo rodean, que podrían premiar o podrían castigar su conducta para ir moldeando lo que va a ser su futura personalidad. Por eso, ese proceso de socialización es adquirido por aprendizaje social, de modo que aprende formas de comportamiento y valores de grupo, porque se adapta a vivir con y como los demás socialmente mediante limitación. Entonces,
Este proceso de socialización permite adecuar nuestro comportamiento al comportamiento de los demás. ¿Ya? De modo que hay algo malo, que se crea una interdependencia de acciones entre las personas y entre los agrupamientos por conservar el bien común. Se desarrolla de forma lenta y gradual desde el nacimiento, pero eso va a depender de agentes socializadores. ¿Cuáles van a ser los principales agentes socializadores? La madre, el padre, los hermanos, los amigos, el maestro. De manera que podrían interactuar como un agente sociabilizado, enseñándole algunas conductas específicas que nosotros queremos que forme. Pero exactamente cuáles son estos agentes socializadores con el agente socializado. Los podemos mencionar los siguientes. Son agentes socializadores la familia, el barrio, la religión, la escuela y la universidad. Pero aparte de esto, que es el entorno directo del humano, nosotros podemos ser socializados por humanos que ni siquiera conviven con nosotros, sino que están hasta la otra orilla del mundo. ¿Y eso cómo se logra? Mediante los medios de comunicación, como la televisión, los diarios, las revistas, el internet, ¿verdad? Recientemente con lo de las redes sociales y los celulares. Entonces, personas que viven en otros lugares del mundo nos socializan a nosotros y nos forman personalmente sin estar con nosotros y crean influencias en nosotros mediante los medios de comunicación. Entonces, por eso se incluye como agentes socializadores. En cuanto al rol y estatus social, el rol y estatus social, ¿verdad?, capacita al hombre para desempeñar diversos cometidos o roles sociales, es decir, cuál es la acción estandarizada que va a jugar ese ser humano en la sociedad. Cumplir un rol social es comportarse según unos patrones, pautas y normas determinadas. Pero exactamente vamos a hacer una reflexión. ¿Cuál va a ser tu rol social como profesional de salud? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál va a ser tu papel en la sociedad como profesional de la salud? No es necesario que lo contestes esto ahorita, pero sí que lo vayas reflexionando. No para ser evaluado, sino que para que te sirva de aprendizaje. Ok, sigamos. Y como último punto del objetivo, vamos a trazar una pequeña línea temporal acerca de la historia de la antropología. La antropología no es una ciencia que es autónoma en su contexto, sino es que ella se forma de distintas corrientes de conocimiento que cada uno va aportando un granito de arena distinto. Entonces, todo va a comenzar con el iluminismo. El iluminismo, que inició en el siglo XVIII, es prácticamente una corriente de conocimiento que nos permite entender el primado de la razón como felicidad terrenal, el mito del buen salvaje no contaminado aún. ¿Ya? O sea que esta corriente de conocimiento se centra en el ser humano primitivo sin colonizar, en su estado más primitivo, en su estado más nativo, sin corromper. Pero cuando ya hay influencia y uno ya quiere modificar ese estado primitivo del ser humano, entonces ya comienza la siguiente corriente de conocimiento que se llama colonialismo. Ok, el colonialismo necesita de la invasión de un darwinismo social, de una sociedad más fuerte que se impone sobre una sociedad débil. La coloniza, la esclaviza y la explota. Entonces, este modelo colonial es una condición necesaria para que ocurra el colonialismo. Y eso ocurrió pues desde 1492 con el descubrimiento de el nuevo mundo que es América, ¿ya? Luego sí tenemos otra corriente de conocimiento en el siglo XIX
que prácticamente tiene que ver con la explosión de la era industrial. Entonces, en el siglo XIX, no prima el progreso de la razón, sino el de la técnica. Recordemos que en la revolución industrial que se dio en el siglo XIX fue donde se dieron la mayoría de inventos, la mayoría de las creaciones de los inventos de los que actualmente gozamos, como por ejemplo la electricidad, la luz eléctrica, los vehículos, los barcos, los reactores. Entonces, la mayoría de esos inventos revolucionarios fueron creados en la revolución industrial, porque ahí lo que más importaba no era el progreso del conocimiento, sino el progreso de la técnica, ¿ya? Los avances técnicos. Y esto llevó a la siguiente corriente de conocimiento que se llamaba evolucionismo. ¿Quiénes fueron los primeros en plantear el evolucionismo? Morgan y Taylor, que ellos se centraban en la ideología de la superioridad de la sociedad civilizada o industrial, de modo que ellos planteaban que biológica e intelectualmente las razas más evolucionadas iban a esclavizar a las sociedades menos evolucionadas, no solo porque las dominaban intelectualmente, sino que estaban biológicamente mejor preparados, los cuales lo dejaban en charola de plata la selección natural. Sigamos. El objeto en sí de Morgan y Taylor, por medio del evolucionismo, era el estudio de la sociedad primitiva, clasificándolos en estadios, primero de salvajismo, de barbarismo y después el pináculo de la evolución, que es la civilización, identificando de esta manera una línea de evolución en esa familia de seres humanos. ¿Ya? Y esto dio paso a la siguiente corriente de conocimiento que se llama difusionismo, que es una doctrina de difusión histórica de los rasgos culturales, cuyo problema de verificación son asociados a la teoría, pero perdió impulso con la aparición del funcionalismo, que es completamente distinto al difusionismo. Sin embargo, este difusionismo, casi borrado por el funcionalismo, volvió a aparecer a finales de los 1990 en la teoría de la globalización. Pero esto de funcionalismo que hablamos, ¿exactamente qué es? Bueno, Malinowski lo define como un proceso en el cual nosotros convertimos sociedades primitivas en sociedades actuales, imponiéndoles y enseñándoles comportamientos modernos a sociedades primitivas. O sea que nosotros llegamos a sociedades aisladas a tratarles de enseñar a leer, escribir, enseñarles a cultivar, enseñarles a sembrar, capacitarlos técnicamente, científicamente, laboralmente. Entonces, nosotros estamos volviendo a estas sociedades primitivas, las convertimos en sociedades funcionales, por eso que se llama funcionalismo, que es completamente distinto al difusionismo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, cuando nosotros influimos en una sociedad primitiva y la volvemos económicamente productiva, a eso le llamamos funcionalismo, porque pasan de ser salvajes y barbarias a ser funcionales. ¿Ok? Por eso es que el trabajo de campo se impondrá para cumplir los objetivos del funcionalismo. ¿Y cuáles son los objetivos del funcionalismo? El interés, las relaciones existentes entre costumbres, instituciones y aspectos culturales. ¿Ok? Esta teoría de cambio cultural de Malinowski, por eso fue fuertemente criticada por antropólogos que estudiaron los procesos de conflicto y cambio social, que ellos preferían dejar exactamente a las poblaciones primitivas tal y cual estaban sin necesidad de influir, todo lo contrario a lo que decía Malinowski. ¿Ya? Y este funcionalismo, al final, ¿qué nos brindó? Nos brindó la teoría de que la cultura
Es la respuesta organizada de la sociedad para satisfacer sus necesidades tanto naturales a través de grupos institucionalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano en su naturaleza social, para satisfacer sus necesidades naturales, espirituales y personales, crea lo que son metas grupales para aprovecharse grupalmente y lograr sus metas grupales, ¿ya? Entonces, esta respuesta colectiva ante un problema es lo que nos hace crear una respuesta organizada que más tarde se va a llamar cultura. Por lo tanto, la cultura es un todo coherente y organizado, un sistema donde cada aspecto de la cultura solo puede estudiarse en una relación a un contexto mayor, donde cobra sentido entre humano y humano. ¿Ok? Después de este funcionalismo, esto nos abre las puertas a la siguiente corriente de conocimiento que se llama particularismo. ¿Por qué se va a llamar particularismo? Porque estudió los pueblos en sí desde el punto de vista particular sin compararlos con ninguna otra sociedad, sino que centrarse en las poblaciones tal y como están, sin hacer comparaciones, centrándose en las características únicas que tienen esa cultura y que no tienen las demás. Sin embargo, este particularismo histórico insiste en ver el mundo a través de los ojos de los nativos en vez de imponer un marco de racionalidad exterior construido por la propia racionalidad occidental, es decir, dejar a los nativos tal y como están. No es como en el funcionalismo que nosotros inducíamos en ellos una racionalidad occidental. Ahora, el siguiente movimiento es contrario al colonialismo. Lo contrario al colonialismo es la descolonización. ¿A qué se refiere la descolonización? La descolonización se refiere a la ruptura del vínculo de la sociedad o la cultura débil que fue colonizada en contra de la sociedad fuerte darwinianamente en ventaja que los colonizó. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en la independencia de las culturas. Muy parecido a lo que pasó en toda América Latina en todos los movimientos independentistas que hubo después de 1800, en los cuales la mayoría de las culturas y países de América que fueron colonizadas por españoles e ingleses, poco a poco fueron ganando su independencia, dejando de estar bajo el dominio de los monarcas de Europa. Entonces, a este proceso en el cual los grupos colectivos humanos deciden abandonar el dominio del colonialismo, se le llama descolonización. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ahora experimentarse y abrirse a un nuevo mundo con sus propias monedas, sus propias creencias, su propia lengua, su propio estilo de vida, que no dependan de otra cultura extranjera. ¿Ya? Como cada nueva nación tiene que ver con un nuevo estilo de vida a partir de ser independiente, eso nos va a crear una nueva antropología en América Latina que acompaña a los pueblos aborígenes a pensarse en sí mismos y por sí mismos y no que otra nación piense por ellos. ¿Estamos claros? El mejor ejemplo de descolonización lo tenemos después de la Segunda Guerra Mundial, donde la mayoría de países africanos que estaban colonizados por ingleses, belgas y franceses pasaron a independizarse de estos países para comenzar a vivir su propia política, su propia lengua, su propio estilo de vida. ¿Estamos claros? Luego tenemos un siguiente movimiento antropológico que se llama la época clásica. La época clásica, antropológicamente, se refiere
al modelo antropológico clásico, donde se observa que el ser humano biológicamente va evolucionando desde ser primitivo hasta ser evolutivamente y genéticamente avanzado, pero que esa evolución biológica trae consigo cambios de comportamiento que lo hacen evolucionar en inteligencia, rol social, costumbres y comportamiento. De ser un ser primitivo a ser un ser racional social. Ok. Recapitulando, históricamente la antropología tiene varias corrientes de conocimiento que la han hecho evolucionar desde lo más particular a lo más universal, y en ellas tenemos el iluminismo y colonialismo, el evolucionismo, el difusionismo, el particularismo, el funcionalismo y la antropología clásica del ayer y hoy. Ok, eso es todo lo que les quería enseñar el día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho. Los invito siempre a estar activos en la plataforma virtual y muchas gracias. Seguimos en contacto.